Yo soy Olivia Cortés, más de 35 años mediando, trabajando en todas las universidades del país. Creo en la mediación, creo en el diálogo, y entonces vamos a empezar. Y yo voy a hablar desde una postura decolonial y desde mi lugar de enunciación. Soy una mujer negra, afrodescendiente, guayaquileña y ecuatoriana. Bien, el objetivo de esta intervención es, en primer lugar, contextualizar las raíces culturales y étnicas de la justicia restaurativa aquí en América Latina y en el Ecuador. Punto 1. Punto 2, recabar todos estos aspectos institucionales que se encuentran en nuestro marco jurídico de la justicia restaurativa y plantear algunos desafíos que nos plantea el recuperar estas raíces históricas. Voy a empezar el día de hoy, pues ha sido un aporte tan rico. Se ha hablado de la justicia restaurativa, de sus características, de los modelos, de los límites, de los valores, y es decir, que tenemos toda una generalidad, diferentes visiones, pero que apuntan a un modelo diferente de construir a una sociedad que en estos momentos se encuentra convulsionada y de manera particular la sociedad ecuatoriana. Bien, yo voy a empezar con este paradigma, ojo por ojo, diente por diente, versus justicia restaurativa. Este paradigma es el paradigma, el ojo por ojo, el paradigma de la venganza, el paradigma del desquite, el paradigma del dolor, el paradigma del aislamiento, el paradigma de la falta de responsabilidad. Cuando hablamos del paradigma de la justicia restaurativa, estamos hablando de ese paradigma que sana heridas individuales y colectivas. Esas heridas que los individuos con nuestras conductas provocamos en la comunidad chica o en la comunidad grande. Estamos hablando de una propuesta de resolver conflictos a partir de transformar el conflicto. El otro paradigma no transforma, es el paradigma de la venganza. Bien, con esta breve introducción de la justicia restaurativa, entonces puedo afirmar desde todos los estudios sociológicos, antropológicos y etnográficos que las civilizaciones prehispánicas del Adya Yala siempre mantuvieron el enfoque de restaurativo en sus relaciones individuales y colectivas. Fue la comunidad la que acogió todas estas situaciones de desborde de los individuos para canalizarlas. ¿A partir de qué? De esa justicia ancestral, de esa justicia comunitaria, que fue lo que les permitió construir o reconstruir la cultura. Aquí en Ecuador, desde desde la Constitución del 2008, somos un Estado pluricultural, pluriétnico, y con esos valores son los que yo quiero contrastar
con todo lo que implicaría esta justicia restaurativa. Cuando hablamos de que estas civilizaciones, llámese incas, quitus, aztecas, ellos para sobrevivir, para crear tanto valor cultural y desarrollo, no les quedó más remedio que abandonar el paradigma de ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron sus propios sistemas que tienen los mismos elementos de todos estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Los problemas del individuo, la comunidad los acogió, se responsabilizó y desterró, y nunca en su mente estuvo el tema del encarcelamiento. Es cuando se da toda la transformación de la conquista que los paradigmas nuestros propios de este Adi Ayala son ocultados y marginalizados. Y cuando estamos hablando de estas raíces étnicas y culturales, allí está involucrada la justicia restaurativa. Y esta justicia restaurativa va más allá de lo que son las culturas indígenas, a partir del paradigma del buen vivir, ¿verdad? Que es un paradigma que está cuidando el tejido social, que cuida la cultura y que cuida ese buen vivir. Y ese buen vivir no es otra cosa que el respeto, no es otra cosa que la responsabilidad. Cuando te dicen no robar, no matar, no ser ocioso, allí hay todo un paradigma que cruza la justicia restaurativa y que quienes lo atraviesan pues son sancionados desde este enfoque, ¿verdad? Esto en relación a las comunidades indígenas, a los pueblos, que ahora decimos los pueblos y nacionalidades. Pero aquí nosotros tenemos dos paradigmas: el paradigma del buen vivir de las comunidades autóctonas y el paradigma del Ubuntu. Ustedes saben y conocen que en el siglo XVI mis antepasados, los africanos, llegaron aquí a América, pero también venían de civilizaciones, de grandes civilizaciones, y desde el paradigma del Ubuntu, que dice yo soy porque ustedes son. Entonces allí se da una conexión entre el individuo y la comunidad, y que desde el análisis sociológico, el buen vivir del Summa Kagosai y el Ubuntu son dos paradigmas presentes y que tampoco han desaparecido. Una cosa es que en la modernidad, desde la civilización de las ciudades modernas, aparece el hábitus. Cuando hablo del hábitus, me estoy recordando de este pensador de Pierre Bourdieu, ese hábitus de repetir conductas por un muy largo tiempo. Entonces, el hábitus de resolver los conflictos de otra forma se fue perdiendo. Y entonces, para reconstruir este enfoque que nos va a ayudar a recuperar el tejido social, tenemos que apelar a estos enfoques de la cultura indígena y de los afrodescendientes. Somos 140 millones en América Latina. Y es más, el tema de justicia restaurativa en estos días ha cobrado una vigencia importantísima. El 16 de marzo, Naciones Unidas acoge la propuesta de Ghana, que el tema de la esclavización es un tema que pasa
por justicia restaurativa. Y estos son los debates que se están dando en Naciones Unidas y en otros organismos, de los cuales yo soy parte. No me había mencionado que soy la delegada de la comunidad andina de naciones de la población afrodescendiente, y son los temas que están en boga. Entonces, lo que quiero aquí concluir, que la justicia restaurativa no es patrimonio de nadie, es patrimonio de los pueblos del mundo cuando se dieron cuenta de la necesidad que tenían de sobrevivir, de construir su cultura. Y en relación a los avances normativos de la justicia restaurativa aquí en el Ecuador, pues a partir de la creación de la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997, se introduce la mediación comunitaria. Esta mediación comunitaria tiene muchos elementos de los que se ha hablado aquí en la mañana, elementos y principios de la justicia restaurativa. Ese es un hito. Otro hito de la institucionalidad de la justicia restaurativa aparece cuando trabajamos la Constitución de 1998, que allí se introduce y se ratifica y se reconoce la justicia indígena. Y la justicia indígena está recogiendo todos estos elementos de respeto, elementos de generosidad, de solidaridad, de intervención de la comunidad cuando se dan esos desajustes de las conductas de los individuos, ¿verdad? Entonces, ese es un hito. La Constitución del 2008 también recoge algunos elementos de la justicia restaurativa, que sobre todo en el campo penal, pero que empiezan a ser vigentes a partir del año 2014 y con la creación del Código Orgánico Penal se comienza a transversalizar lo que es para ciertos delitos la restauración, y en los casos que yo tengo experiencia, la remisión de los casos. Pero allí habían unas contradicciones en los temas de tránsito, que la persona se acogía a restaurar el daño provocado, pero no obstante, por otro lado, tenía que o tiene que aceptar la culpabilidad. Y al aceptar la culpabilidad, tiene una baja de puntos en su licencia. Miren todas estas contradicciones que hacen mucho ruido, ¿verdad? En un modelo de justicia que pretende curar el tejido social. También en esta Constitución del 2008 se introduce la justicia de paz. La justicia de paz también recoge los mismos elementos que trae la justicia restaurativa. La centralidad de la comunidad, la intervención de unas partes que tienen todo un protagonismo, sobre todo la víctima cobra un protagonismo que puede determinar y hacer valer sus necesidades. Pues también esta misma Constitución recoge la justicia de paz, la justicia restaurativa, con la justicia de paz, la creación de los jueces de paz, que trabajan con los elementos de la mediación y trabajan con el diálogo, con la escucha activa y con los enfoques culturales, porque la cultura también interviene muy fuertemente en lo que es la resolución de los conflictos. Somos un país
intercultural. Y entonces, quienes estamos al frente como facilitadores, tenemos que manejar ese enfoque. Y lo hemos manejado, algunos lo hemos manejado muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos de la cultura, cómo atraviesa toda esta resolución de los conflictos, cuando algunos autores te hablan del justo comunitario. Ese justo comunitario va a variar de un territorio a otro territorio. Una cosa, hablando en términos aquí del territorio ecuatoriano, una cosa es el justo comunitario en las comunidades de la costa y otro es el justo comunitario de las comunidades de la sierra. Esta constitución también, a partir de este enfoque restaurativo, avanza a los temas de la justicia de los menores de edad en conflicto con la justicia, ¿verdad? Pero estos temas también como que fueron un poco encerrados en el sistema judicial. He mediado desde que se crea la ley de mediación, pero estos casos son manejados por los centros nacionales de mediación, ¿verdad? Del Estado, no por los centros privados, sin considerar que fuimos los centros privados los que arrimamos el hombro en este país para contar con esta ley de arbitraje y mediación, que esta mediación, si bien la justicia restaurativa no es la mediación, pero la mediación se convierte en el eslabón de esta justicia restaurativa, desde un enfoque interdisciplinario, desde un enfoque sistémico. Todo conecta con todo. No me vayan a decir que le estoy haciendo la propaganda a Claro, ¿no? Pero es así. Bien, en relación a fortalecer estos sistemas, los responsables no solamente son los jueces, no solamente es el Estado, los fiscales. Los responsables somos todos. Esta propuesta tiene que ser trabajada desde un modelo que genere una movilización social. Y perdónenme, esto no es un invento. La ley de arbitraje y mediación son dos leyes en este país que generaron una gran movilización social. Fue el Código de la Niñez y de la Adolescencia del año 2003, que se lo discutió con los trabajadores, los campesinos, con las mujeres, con todo mundo. Y la ley de arbitraje y mediación permitió también una movilización social, quizás no en todo el Ecuador, pero sí en la sierra, encabezado aquí por Jaime Vintimilla y Elizabeth García, y que me apoyaron allá en Guayaquil con las comunidades negras del suburbio suroeste. Tal movilización llegó a que ellos entendieron que era un derecho ser parte de esta propuesta de resolución de conflictos. Hoy día en el almuerzo conversábamos cuando en la Juan Montalvo, hoy día, uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, Elizabeth, Jaime y quien les habla, trabajando la elección del mediador comunitario, después de toda una propuesta de formación y capacitación, y que esta comunidad se reúne 500 personas para elegir 3 mediadores. Solamente no me recuerdo el nombre de uno de ellos, pero sí me acuerdo de Margarita y de Pedro Pilatonga. Y entonces, una movilización social en que la gente discuta, que se haga cargo de algo que va a beneficiar. Pero esta discusión también nos va a permitir que un cambio pues, de mentalidad, porque cuando nosotros creamos estas normas, estas leyes, de arriba hacia abajo, esta política pública vertical, eso no da resultado. Nadie lo entiende, nadie lo quiere asumir. En estos momentos que tenemos ya el hábitus de Occidente, liberal, de lo punitivo, tenemos que empezar a hacer una serie de movimientos
y de ejercicios para ir transformando esta mentalidad que promueva una integración de la justicia restaurativa en diferentes espacios. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la educación. Pues aquí las compañeras, esa parte no la sabía, solamente conocía que se trabajaron los códigos de convivencia de las instituciones educativas del nivel primario y secundario, y que fuimos convocados como Universidad Católica y participamos. Pero acá las compañeras que están más al día en este año hay una resolución sobre el tema de la justicia restaurativa en la educación. Sí, la educación es clave, porque estamos hablando que en esta generación estamos perdiendo a los chicos que están en las bandas, que son los sicarios, y que y que hay que trabajar con los chicos. Es la falta de la presencia del Estado. Los chicos son el síntoma de un Estado que olvidó sus deberes de garantizar derechos a las familias. En estos momentos hay un alto porcentaje de desocupación de las familias, y entonces realmente tenemos que hacer mucho para poder recuperar, y ese mucho no implica 2 años, son años de retomar un camino que lo olvidamos. Eso en relación a quienes son los responsables de incorporar esta propuesta a los sistemas de justicia, ¿verdad? Los sistemas ordinarios de justicia, que pues somos todos los ecuatorianos, todos tenemos algo de responsabilidad. Y bueno, para ir cerrando, tenemos que esta justicia restaurativa, sí, desde un plan, desde una hoja de ruta, que la tenemos que diseñar, pero que no la diseñen de arriba para abajo, que la diseñemos horizontalmente, sí podríamos tener resultados, ¿verdad? O sea, en el tema de la juventud, en el tema de las familias. Después de mediar, yo no sé, pero pude haber mediado unos 5.000 casos en estos 30 años. Entonces, sí, la mediación es el enfoque mediador, pero en el enfoque mediador se encuentra también la justicia restaurativa, cuando la gente toma conciencia de sus responsabilidades que afectaron a terceras personas. Sí hay un resarcimiento, sí existe esa generosidad, ese deseo de recomponer. Cuando hablamos de la justicia restaurativa, no es que las conductas que dañaron, que causaron ese daño, vuelven a las conductas, ese daño ya está causado. Pero el resarcir sí es un acto de reconocimiento del otro. Y lo importante de esta justicia restaurativa para mí es que a la víctima se le da un protagonismo importante, y que la comunidad se hace responsable, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no extender la justicia restaurativa no solamente en el reconocimiento de la justicia indígena o a la justicia ancestral de los pueblos afrodescendientes, que los que están en la zona norte, donde el Estado no llegó hace 100, 200, 300, 400 años, y que no sigue llegando, y que siguen resolviendo estos problemas desde todas sus costumbres ancestrales. Entonces, sí, pues es una propuesta muy válida que hay que trabajarla. Es más, yo diría, para ir concluyendo, que es una propuesta holística, porque no solamente va a resanar lo material, es lo simbólico, lo espiritual, que te da paz y que te da tranquilidad. Es lo que les quería manifestar, y muchas gracias por la escucha.